Godoy a la Fiscalía, que por cierto ya arrancó la limpia en aquella institución, ya se da la primera designación de alto nivel por parte de la que será la nueva fiscal, que ahorita ocupa un interinato, pero pues bueno, es cuestión de trámite. Empieza a crecer el escándalo en Michoacán. En estas últimas horas sale a relucir un dato, una nota, que bueno, pues seguramente a muchos les va a llamar la atención. Después de todo lo que ha dicho el movimiento El Sombrero, después de lo que ha dicho este personaje muy cercano a la esposa de Carlos Manso en estos momentos, que es este legislador Carlos Bautista, el que también se puso a discutir con Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues resulta que en su rancho, o en uno de sus ranchos, aparecieron 4 cuerpos enterrados. Él salió a señalar y a justificar que él ya ni siquiera estaba en ese rancho y que, bueno, él pues había abandonado ese lugar desde hace un tiempo, pero pues hoy se da a conocer esta información después de todo lo que se ha dado y se ha hablado sobre este tema por parte del movimiento El Sombrero. El fiscal habló ya sobre este asunto, sobre lo que encontraron ahí en el rancho de este diputado del Sombrero. También sale ya en su primer acto público Grecia Quirós y lo que anuncian es que le van a construir una estatua a Carlos Manso. Sí, va a ser una estatua allá en el municipio de Uruapan, confirmando también el registro de la marca en las instituciones mexicanas. Y en otro debate que sigue creciendo, el día de hoy el abogado de los escoltas salió a justificar las acciones de estas personas que actualmente están detenidas y que, bueno, fueron vinculadas a proceso el día de ayer. Lo comentábamos. Hoy aparece la fiscalía para desmentir los dichos del abogado, sobre todo ante el hecho, la duda que no termina de aclararse y que, por cierto, hoy en la entrevista, porque bueno, hablaron con Ciro Gómez Leiva, no les preguntó Ciro sobre un dato bastante importante. ¿Por qué, si ya estaba sometido el tirador, por qué terminaron de acabar con su vida? ¿Por qué le dispararon? Pues si ya estaba sometido. Se la guardó Ciro, se la guardó. Pero ahorita lo vamos a escuchar. Pero bueno, vamos a iniciar con estos temas, porque pues es muy interesante con la llegada de Ernestina Godoy, aunque es la Fiscalía del Estado de Michoacán que lleva la investigación. Evidentemente está trabajando con el gobierno federal y eventualmente también con la propia Fiscalía General de la República. Pero bueno, vamos a Uruapan. El día de hoy se dio el primer acto público de Grecia Quirós. Ahí estuvo en la inauguración de un mercado con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, en todas las imágenes, bueno, Grecia Quirós con una cara pues muy seria, ¿no? Y digo, se entiende por la situación que ella atraviesa. Lo que no se entiende es que esté metida en la política, pues mientras está en ese duelo. Pero bueno, sin embargo, en medio del mensaje, pues el gobernador Ramírez Bedoya habló sobre lo que le sucedió a su esposo, sobre Carlos Manso, advirtiendo que no habrá impunidad y que la fiscalía del estado de Michoacán estará buscando pues sin cesar a los responsables, sobre todo al autor intelectual, y dar realmente con la razón el motivo por el cual se ordenó este ataque en contra de Carlos Manso. Y es importante porque, bueno, pues es la institución que lleva la investigación y es la institución a la que no le cree mucho el movimiento del Sombrero. Es que ese es el tema. Aquí es donde viene el debate y las diferencias entre los dos grupos políticos. Pero bueno, esto es lo que señaló Ramírez Bedoya. Hay que decirlo, que Grecia no está sola, que tiene a su pueblo, al pueblo de Uruapan, y que también tiene todo mi respaldo, que vamos a trabajar muy duro por Uruapan como lo hacíamos con Carlos Manso. Ese es mi compromiso con Grecia Quirós, y cuentas conmigo, mi estimada Grecia, y toda mi solidaridad y todo mi respeto, todo mi cariño, y vamos a sacar adelante a Uruapan. Y también va a haber justicia para Carlos Manso. Estamos comprometidos a que se llegue a la verdad,
Y es interesante porque él menciona el trabajo de la Fiscalía del Estado de Michoacán con el gobierno federal, con Omar García Harfuch. Y bueno, la verdad es que ahora vamos a poder hablar de Omar García Harfuch y la Fiscalía General de la República, ¿no? Eso es lo que representa también la salida de Alejandro Hertz, en donde faltaba esta coordinación. Ahora, el tema se complica sobre todo por las posturas distintas en cuanto a un tema en lo particular, que es el asunto de los escoltas, su reacción y el hecho de que también se le quitara la vida al tirador, se deshicieran pues de él, que es lo que sucedió, ya sabemos muy bien. El día de hoy por la mañana, el abogado de los escoltas, 7 personas detenidas, acuérdense, el octavo, quien era el secretario de seguridad, está prófugo. Él fue el que eligió a los escoltas, aunque dice Carlos Bautista que eran personas muy cercanas a Carlos Manso. Pero bueno, este señor era el secretario de seguridad, era un militar en retiro, tenía como 6 meses siendo secretario de seguridad y ahorita está prófugo de la justicia, mientras los otros 7 escoltas están detenidos. Ahora, el abogado salió hoy a hablar, les decía yo, con Ciro por la mañana, y en la entrevista él señala que no tienen claro, dicen ellos, la razón por la cual están vinculados al proceso. ¿Por qué están vinculados al proceso? La Fiscalía tiene 3 meses para conseguir pruebas adicionales. El abogado argumenta que la reacción de los escoltas fue casi inmediata y se refiere a un hecho que mencionábamos el día de ayer, en donde en lo particular una escolta, una mujer que era la que estaba asignada incluso a la seguridad de Grecia y de sus hijos, fue la que reaccionó pues como en las películas de Estados Unidos, ¿no? Se puso, se abalanzó hacia Carlos Manso, lo abrazó para recibir ella el tiro y efectivamente también terminó lesionada. Dice, todo eso hicieron los escoltas. Número 1. Y número 2, dice, es falso lo que dice la Fiscalía con el tema de que un escolta agarró el arma del tirador y la usó para deshacerse de él. O sea, dicen que eso no es cierto, que efectivamente hubo un tiro, pero fue de lo que traían los escoltas, del equipo que traían los escoltas. Entonces, ellos están manejando ya esta otra versión, donde dicen que todo estuvo bien y que lo que dice la Fiscalía no es cierto. Esto mencionó. Los 6 disparos duraron 1.5 segundos. En estos 1.5 segundos, el elemento Montserrat de inmediato se lanza para proteger con su cuerpo al presidente, lo que implica que estaba a corta distancia y recibe un impacto de bala. Este aspecto también lo considero trascendente. ¿Por qué? Porque se actuó de inmediato. Una vez que transcurrieron esos 1.5 segundos, los demás elementos forcejean con el sujeto para evitar que siguiera disparando, para evitar que hiriera más gente. Era un evento multitudinario y no debemos olvidar, Ciro, que todavía tenía 7 balas en su cargador, el tirador, y obviamente se neutraliza con una bala de uno de los escoltas, que evidentemente todo el cuerpo de escoltas actuó para neutralizar. Casquillos percutidos, perdón. Y con uno de los dictámenes que presentamos se evidenció pues que ello no es como lo sostuvo Fiscalía. Pues eso es lo que dice el abogado. Insisto, no le preguntó, bueno, ¿y por qué si ya estaba sometido? ¿Por qué le tiraron? Era la pregunta, esa es una de las grandes preguntas y dudas del actuar, del accionar de los propios escoltas, que genera sospechas sobre los escoltas, porque finalmente ellos se deshacen de quien pudiera haber brindado información sobre todos estos hechos y luego posteriormente aparecen los otros jóvenes y aparece el que los coordina también ahí tirados en la carretera. O sea, es toda una estrategia para deshacerse de ellos que inició ahí con los escoltas. Pero bueno, esto es lo que dice por la mañana. Por la tarde o un poco después, sí, ya por la tarde, el fiscal también salió a hablar de la situación de los escoltas, en donde habla de las omisiones de los escoltas, porque el abogado se refiere a lo que sucedió en el momento de los hechos. O sea, ya implementaron por los escoltas sobre el delito de homicidio calificado
lesiones calificadas por comisión por omisión en calidad de garantes, ya que estos 8 escoltas era el círculo cercano del presidente y de acuerdo a los videos, pues fue en 3 ocasiones que el menor, Víctor Manuel, hizo el intento de acercarse, hasta la tercera vez que logró llegar y hacer los disparos. No fue un exmilitar, no fue un exmarino, no fue alguien preparado de mucha experiencia, fue un joven de 17 años que en su estado de la droga que tenía su cuerpo, pues logró burlar este círculo cercano de seguridad en estas ocasiones que les menciono, y aparte de que era el único que traía una capucha blanca y con las manos dentro de su sudadera, pues no se percataron en el momento del acercamiento de las 2 primeras y pues hasta la tercera ocasión que cometió el homicidio. Dentro de esta investigación, como lo mencionaron los peritos en la audiencia, fueron 7 disparos, 6 de ellos al cuerpo de Carlos Manso, uno de ellos que atravesó su cuerpo y lesionó su brazo. Y el caso del 7º disparo, de acuerdo a los datos periciales, es de la misma arma, de acuerdo a los casquillos, con una diferencia de 15 segundos, en donde uno de los escoltas con la misma arma es el que dispara al agresor, en este caso a Víctor Manuel. Entonces, este proceso sigue en investigación y les estaremos informando. Pues es en lo que insiste la fiscalía, ¿no? O sea, que sí fue la misma arma la que se utilizó por parte de los escoltas. Se sigue sin explicar por qué se tomó esta decisión, si ya estaba sometido, si ya había prácticamente la había vaciado sobre Carlos Manso. Otra duda que muchos han expresado en redes sociales es por qué, si él siempre andaba con chaleco, por qué en esa ocasión no llevaba chaleco. Como él lo refiere, todos los disparos fueron al cuerpo. Si hubiera llevado chaleco, Manso pues estaría con nosotros, pero no. En ese momento no traía su chaleco. Ese es otro cuestionamiento que se hace. También habló de lo que dijo el licenciado Elic, que ayer dijo que había sido torturado y que él iba muy tranquilo a llevar a su hijo al fútbol y que hoy lo agarraron, que él ni siquiera es contador, que él es licenciado en comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, explicó que, pues, evidentemente las pruebas están en contra suya y que incluso cuando lo iban a entregar ya a las autoridades del altiplano, ofreció $10,000 a los policías que lo estaban trasladando para evitar que fuera entregado a las autoridades federales para su resguardo.